COVID-19. Primero hay que diferenciar lo que son bacterias y virus. Las bacterias pueden o no causar enfermedades. Hay más de 2 kilos de bacterias en nuestro organismo conviviendo pacíficamente. El problema es que hay bacterias que son patógenas, que inducen o causan enfermedad. Las bacterias tienen la propiedad de crecer y multiplicarse por sí mismas. No necesitan infectar a una célula, al contrario que los virus, que en ningún caso pueden ser beneficiosos para el organismo. El virus es un agente infeccioso intracelular, que puede ser o no patógeno y que tiene capacidad de infectar, replicarse o adaptarse, aunque no siempre causa enfermedad. Estos microorganismos, los virus, son capaces de hacer copias de sí mismos, es decir, de replicarse en las células vivas del huésped para infectar y provocar la enfermedad. Otra de las características es la diferencia de tamaño. Las bacterias tienen un diámetro de entre 0,6 y 1 micrómetro, de forma que pueden verse al microscopio óptico. Los virus tienen un tamaño muy inferior y solo pueden ser detectados por el microscopio electrónico. El COVID-19 ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, SARS-CoV-2. La enfermedad que lo causa se denomina enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado este brote del COVID-19 como una pandemia, aunque los expertos aclaran que realmente es una sindemia, es decir, es la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una misma población con interacciones biológicas. Pertenecen a una familia de virus que pueden dar lugar a enfermedades como es el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS. La nueva enfermedad tuvo el primer brote en China. La probabilidad de una pandemia tipo SARS venía anunciándose desde hace años y se originó en el Centro de Investigación del Laboratorio Virológico de Alta Seguridad de Wuhan, una populosa ciudad del centro de China en la orilla oeste del río Yangtze. Hace 12 años, en una remota cueva de China, se encontró el coronavirus del murciélago más parecido al SARS. La emergencia del SARS-CoV ha abierto una nueva era en la transmisión de enfermedades respiratorias graves, porque la globalización provoca la rápida propagación en todo el mundo y con el impacto económico que ello significa. En 2015, la viróloga china Shi Zhengli, también apodada la mujer murciélago, ya habló de las más de 1.200 especies de murciélago con grandes reservorios del virus, aunque ya en el año 2004 esta doctora había hecho estudios para rastrear el origen del SARS. Los signos y síntomas más relevantes de la enfermedad del coronavirus COVID-19 pueden aparecer entre los 2 y 14 días posteriores a la exposición al virus. Ese es el periodo de incubación. Como más comunes se pueden incluir la fiebre, la tos, el cansancio. Además, pueden producirse pérdida del gusto y del olfato. Otros síntomas son la falta de aire y la dificultad para respirar, los dolores en los músculos, escalofríos, dolor de garganta, la rinorrea o goteo de nariz, dolor de cabeza, dolor de pecho, conjuntivitis. También pueden producirse erupciones de la piel, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas del COVID-19 van desde muy leves a extrema gravedad. El riesgo de la edad es muy importante. Las personas que tienen afecciones crónicas pueden presentar un riesgo más alto de enfermar gravemente. Las enfermedades que aumentan el riesgo del COVID-19 son enfermedades cardíacas graves como la insuficiencia cardíaca, las de las arterias coronarias y las del miocardio, el cáncer,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la diabetes tipo 2, la obesidad, el tabaquismo, la enfermedad renal crónica, la enfermedad de las células falciformes y un sistema inmunitario necesitado de un trasplante de órganos. Otras afecciones pueden incrementar el riesgo como el asma, la enfermedad hepática, el sobrepeso, enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística o la fibrosis pulmonar. También las afecciones del cerebro y del sistema nervioso. Un sistema inmunitario débil, un trasplante de médula ósea, el virus del SIDA, VIH y el consumo de algunos medicamentos. La diabetes tipo 1 y la presión arterial elevada son otros de los riesgos. La infección del nuevo coronavirus, síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 o SARS-CoV-2, causan la enfermedad del coronavirus 2019. El virus se transmite fácilmente entre las personas y con el paso del tiempo más se propaga. Se contagia de persona a persona, entre las personas que están en contacto cercano, dentro de un ámbito de 2 metros. La forma de transmisión se hace a través de las gotitas respiratorias llamadas gotitas Flug, en honor del médico alemán Karl Flug, y se liberan cuando alguien que tiene el virus tose, estornuda o habla. Las personas que están cerca pueden inhalar esas gotitas o las gotitas caerse en la boca, en los ojos y en la nariz. Eso hace que el virus del COVID-19 pueda propagarse cuando una persona se expone a las gotitas o bien a los aerosoles que permanecen en el aire durante minutos y horas. No se conoce bien el mecanismo de propagación, pero es un hecho que es a través del aire. Es importante destacar que también la propagación se puede hacer cuando una persona toca una superficie o un objeto donde se encuentre el virus y luego, por ejemplo, se toca la boca, la nariz o los ojos, aunque no sea la forma principal de transmitirse. Existe un riesgo de reinfección del virus del COVID-19. Los factores de riesgo pueden incluir un contacto cercano a menos de 2 metros por un tiempo de más de 5 minutos con alguien que tenga el COVID-19 y también porque una persona infectada haya tosido o estornudado muy cerca de ella. Por eso es importante llevar siempre mascarilla tanto en sitios cerrados como abiertos. Entre las complicaciones que incluso pueden llevar a la muerte, sobre todo en los adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas, están la neumonía y problemas para respirar, la insuficiencia de distintos órganos y aparatos, problemas cardíacos, coágulos sanguíneos, una lesión renal aguda, infecciones virales y bacterianas, y una afección pulmonar que hace que poca cantidad de oxígeno pase a través del torrente sanguíneo a los órganos, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las formas de prevención son evitar el contacto cercano, más de 2 metros, con una persona que esté enferma o que presente síntomas. Mantener la distancia entre uno y otro de 2 metros, sobre todo si tiene riesgo de enfermedad grave. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Cubrirse la cara con una mascarilla de tela cuando se esté en lugares públicos como una tienda o un supermercado. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable al toser y estornudar. No olvidar desechar ese pañuelo y lavarse las manos de inmediato. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Abstenerse de compartir vasos, platos, toallas, ropa de cama y otros objetos de la casa si se está enfermo. Limpiar y desinfectar todos los días superficies que se tocan con frecuencia, como los pestillos de las puertas, los interruptores de la luz, los dispositivos electrónicos o las encimeras. Si se está enfermo, quédese en casa, no vaya al trabajo, ni al colegio, ni a lugares públicos, a no ser que sea para recibir atención médica. Evitar el transporte público, los taxis y los viajes compartidos. La vía aérea es la mayor fuente de contagio del COVID-19 por los aerosoles presentes en el ambiente y que se han descrito como los más importantes para la transmisión de la enfermedad. Por tanto, atención a los sistemas de ventilación del lugar de trabajo o de la casa como forma de protección colectiva.
Los aerosoles son diminutas partículas, sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 micras, que se quedan flotando en el aire por cierto tiempo, de minutos a horas, independientemente de distintos factores, y que pueden ser inhalados y, si contienen el coronavirus, producir el contagio. Las personas generan aerosoles de forma permanente, al respirar, al hablar, al toser, al gritar o al cantar.